Bienvenidos a este mensaje llamado Cultura de Orfandad. Es feo el título, pero es necesario entender la cultura que se atraviese a través de la orfandad y la contrapartida con la paternidad. Por eso, de manera introductoria, tengo que hablarles algunos principios de paternidad para que también ustedes entiendan el otro lado de la misma moneda. Y luego también los motive a ustedes a estudiar paternidad espiritual, que es el mensaje, o uno de los mensajes, uno de los pilares de este tiempo, de esta estación, que diferentes apóstoles nos están trayendo frescura, para entender cómo la Biblia está como empaquetada de principio a final con paternidad. No siempre con la palabra padre, pero de alguna manera directa o indirecta, la Biblia nos habla un montón de paternidad todo el tiempo, porque Dios, si algo es en su carácter, su esencia, es un verdadero Padre, es nuestro verdadero Padre Celestial. Les voy a contar lo primero. El primer versículo está encapsulado así o rodeado de una anécdota o de algo que hice el otro día, que quizás les cause gracia, de a veces a cosas que me atrevo a hacer. El otro día llamé al gobierno de la ciudad, y cuando uno llama a un lugar, un ente del gobierno o algo así, los call centers vieron que les dice el nombre de la persona. Entonces este chico, cuando me dijo el nombre, dijo: soy Elías. Y cuando me dijo soy Elías, le dije: ¿vos sabés quién es Elías? Sí, un profeta, me dijo. Ah, pero ¿sabés quién era? No era cualquier profeta, era un profeta muy grande. ¿Y sabés que hizo descender fuego del cielo? Ah, sí, se me quedó el chico, no sabía qué contestar, me habrá dicho: este loco, ¿qué me quiere decir? Entonces, terminando la charla, le digo: mira, que realmente te conviertas en ese profeta, como un profeta tan grande como él, que seas algo con respecto a tu nombre. Le digo, porque la Biblia, en el Antiguo Testamento, cierra hablando del profeta Elías y dice que hasta que no vuelva el espíritu del profeta Elías, la tierra estaría inundada de maldición, sería quebrada con maldición. Puede sonar gracioso porque se lo digo a este chico, que el chico decía: ¿y a este qué bicho le picó? Pero yo le quería transmitir ese mensaje, pero hoy se los quiero transmitir a ustedes. Ese versículo se encuentra en Malaquías 4:6 y es uno de los grandes caballitos de batalla o grandes pilares de esta estación apostólica y de nuestro amado Dr. Ben Kleinans, que cuando habla paternidad es casi imposible no hablar de Malaquías 4:6, el cual muchos de los que me están oyendo lo saben de memoria. Malaquías 4:6 nos establece el hecho y la verdad de que viene un tiempo, y el tiempo ya ha llegado y ya está ocurriendo y lo vemos suceder día tras día alrededor nuestro, en el cual dice la Biblia que los corazones de los hijos serían vueltos a los padres, los corazones de los padres vueltos a los hijos. Esa palabra volver, si la vemos por ejemplo en el idioma inglés, es mucho más clara porque es turn. Cuando uno usa el verbo turn es como girarse para. Es como que yo estaba caminando para hacia un lugar, de repente escuché una voz paternal o una gracia paternal, me motivó o me sedujo, me atrajo como un imán, y me doy vuelta hacia esa gracia paternal y me encuentro con mi Padre espiritual. Padre espiritual que Dios ya predeterminó para mi vida, para que me haga nacer en el Evangelio, como el apóstol Pablo dijo: yo los engendré en el Evangelio. ¿Qué quiero eso decir? Yo soy el padre de ustedes. ¿Quién engendra? Un padre. ¿Sí? Pueden tener muchos mentores, muchos ayos, dijo en el libro de Corintios, puede ser Cefas, puede ser Apolos, pero yo os engendré en el Evangelio. Este es un tiempo para descubrir quién te engendra en el Evangelio. No necesariamente aquel que te salvó un día cuando tenías 15 años o 20, pero sí aquel que te engendre en este Evangelio o en la profundidad de esta palabra apostólica, esta palabra que te revela paternidad. Tenés que ser muy respetuoso de aquel que te engendre, porque ese va a ser quien será tu Padre espiritual, será quien te dé pan y vino. Una señal de quién es tu verdadero Padre espiritual en esta estación no es el que tiene una linda iglesia, una linda forma de expresarse, una buena oralidad, o aquel que gestiona bien porque es un buen líder, o aquel que va a los funerales o te llama por teléfono cuando estás enfermo. Esas no son señales de un verdadero padre, aunque pueden ser cuestiones interesantes. La señal de un verdadero padre es aquel que te sirve pan y vino. Revelación de la palabra que te sustenta, que te alimenta, que te hace una persona fuerte. Me encanta esta imagen que los corazones de los
padres iban a ser vueltos a los hijos y los corazones de los hijos a sus padres. Eso dice el libro de Malaquías 4:6. Pero no quiero ahondar tanto en paternidad porque ya lo vamos a hablar en otra instancia. Hoy tengo que hablar de orfandad. Y cuando hablo de orfandad, así como esa palabra huérfano, la palabra huérfano aparece varias veces en la Biblia, sobre todo en la iglesia primitiva, dice que se ocupaban de las viudas y de los huérfanos. Llevado al plano de hoy en día, podemos hablar de que tenemos una tarea y una responsabilidad como iglesia de ocuparnos de viudas y huérfanos, pero no solamente de viudas y huérfanos naturales, o sea, alguien que perdió a su esposo o alguien que perdió a sus padres, sino sobre todo como iglesia, porque somos un organismo espiritual, debemos ocuparnos de viudas y huérfanos espirituales. ¿Qué es una viuda y un huérfano espiritual? Alguien que carece de correcta paternidad, o que no la tiene, o que parece que la tiene, pero es como que no la tuviera. Una viuda no tiene a su esposo. Un esposo de alguna medida también opera como un cierto padre cubriendo o debería cubrir a su esposa. Y hay en la Biblia también nos habla de que la imagen de la mujer es simbolismo de la iglesia. Quiere decir que en la iglesia primitiva había viudas, literalmente mujeres que habían perdido a sus esposos, pero también en la iglesia de hoy hay viudas, iglesias viudas, o sea que no tienen una verdadera paternidad, que son una congregación que no tienen una verdadera cobertura pastoral, apostólica o como les llame, el don que tengan, pero no las cubren con verdadera paternidad, llevando este simbolismo que les decía, en el cual establecemos y entendemos que la mujer en muchas instancias de la Biblia es simbolismo de la iglesia. Y por otro lado está el huérfano, el niño, adolescente, joven, lo que fuere, que es huérfano, que no tiene paternidad. Me encantaron las palabras de Jesús y no puedo dejar de hablar mejor dicho, empezar a hablar de orfandad si no hablo de Jesús cuando Él les dio una promesa, la hermosa promesa de mandarles un consolador. No puedo dejar pasar por alto cómo Jesús les prometió, los alentó, les trató de incentivarles con la expectativa. Jesús era alguien que creaba expectativa y les dijo a sus discípulos, no los dejaré huérfanos. Ahora, esto de que no los dejaré huérfanos me hace reflexionar un montón a mí. ¿Por qué? Porque es el único momento que Jesús les dice a ellos, yo no los dejaré huérfanos. Jesús en ningún momento habló a los discípulos o se hizo llamar a sí mismo como padre de ellos. Él no les dijo, bueno, de ahora en más me tienen que llamar padre. ¿Sí? Nosotros tenemos hijos espirituales. Cuando un hijo espiritual descubre la gracia de un padre que tiene al lado de él, que tiene frente de él, lo deja de llamar quizás pastor y lo comienza a llamar papá, padre. En esta estación permitimos que se llamen así a los hombres de Dios. Algunos lo hacen, otros no. Pero tiene que ser un reconocimiento que fluye a partir del corazón y no una imposición. Jesús nunca impuso que lo llamaran padre. Sin embargo, yo creo y entiendo que su forma de operar con sus discípulos era la de un padre espiritual. Y de hecho lo está comprobando ahí, diciéndoles, no los dejaré huérfanos. ¿Qué quiere decir Jesús? Usando esa misma frase al revés, quiere decir que mientras Jesús estuvo con ellos, no eran huérfanos por la gracia depositada en el corazón de Jesús. La paternidad es una gracia. ¿Qué quiere decirles? Si yo me voy y me olvido de ustedes, los estoy dejando huérfanos. Es como un padre que muere, es como un padre que vive en Buenos Aires y decide irse a Nueva York y no se ocupa más de sus hijos, no les envía plata, no los lleva con él en ningún momento. Los está dejando huérfanos. No, yo no voy a ser un padre abandónico. Si hay algo que no hay en Dios es nunca ni una mínima medida de abandono. Es más, Él dijo, aunque padre y madre te dejare, con todo yo te recogeré. O sea, aunque este mundo te trate como un huérfano, te haga sentir un huérfano, te desprecie como un huérfano. ¿Cuántos de los que me están oyendo lo habrá dejado su padre o lo habrá dejado su madre? Quizás no voluntariamente, pero los dejó porque se murieron, o los dejó porque viven en un lugar muy lejos y no los pueden ver. Esta pandemia, por ejemplo, nos mantuvo tan lejanos de nuestros padres por un montón de tiempo, y aún acercándonos ni siquiera los podemos saludar y darle un abrazo como quisiéramos. Hay un espíritu de orfandad reinante en el mundo.
Si estudiáramos paso a paso, no vamos a tener acá tiempo, pero por ejemplo en la Escuela Apostólica en el Panamericano, el Dr. Ben en el 2011 nos enseñó paso a paso muchas señales de alguien que es un huérfano. Hoy no me voy a detener en eso, simplemente voy a inspirarlos a algunos principios importantes para mostrarles cómo el espíritu de orfandad empezó a operar, empezó a meterse, a escabullirse desde la fundación del mundo, desde Adán. ¿Por qué? Como les decía antes, aunque Dios lo diga o no con esas palabras, Dios es un Padre. Y como Padre siempre fluyó en esa gracia hacia sus hijos, aunque no siempre se lo nombró como tal. Cuando hablamos de Adán y Eva en la creación, lo hablamos y catalogamos a Dios como un creador. Pero también Él ahí de manera encubierta y sin literalmente ser llamado como tal, Él operó como un Padre. Y les voy a comprobar, les voy a mostrar por qué lo operó como Padre y por qué luego de la caída Adán empezó a operar como un total huérfano. Pero Dios se mantuvo siempre como un Padre. Lo primero que debemos entender es que el hombre es espíritu, ¿sí? El hombre, cuando digo hombre, digo mujer. Cuando digo hombre, estoy hablando de la humanidad. Todo ser humano es espíritu. El hombre y la mujer como espíritu no hay diferencias de género. El espíritu no tiene género. Dios no tiene género. Dios no es hombre. Los que somos hombres machistas pensamos que, el machismo, ¿qué te hace pensar? Que Dios es hombre. Porque es Dios. Y por lo menos en castellano suena a masculino, ¿sí? Y cuando Cristo se encarna en el cuerpo de un varón. Pero no quiere decir que Dios sea hombre, porque Dios es espíritu, no tiene género. Es más, su faceta más importante tiene que ver con un desarrollo de su paternidad que también es operada por hombres acá en la tierra. Pero hay instancias en la Biblia donde se habla, por ejemplo, y se lo refleja o se lo compara a Dios como metafóricamente aquel que tiene muchos senos, ¿sí? Mostrando una cierta maternidad de Dios. ¿Cómo? Proveyendo leche. ¿Qué hace una mujer? Provee leche. O sea, Dios no podemos encajonarlo en hombre o mujer porque Dios es espíritu, Dios no es carne. Ahora, hay una vulnerabilidad de la carne, ¿sí? Cuando estoy hablando acá de carne, en cuanto a lo corporal, en cuanto a lo humano, ¿sí? No estoy hablando de carne en cuanto a carnalidad o concupiscencia de la carne, no en ese contexto la lujuria de la carne, no. Estoy hablando de carne en cuanto a un cuerpo, a un ser humano, a una persona. Cuando el hombre es creado, la esencia más importante del hombre es espíritu. Lo que realmente le dio la vida no es los huesos, no es la sangre, sino es que Dios le haya soplado aliento de vida en la nariz a Adán, al hombre. Hay una vulnerabilidad de la carne. Esa vulnerabilidad de la carne nos hace ponernos en una disyuntiva. Nos enfocamos en que el hombre es de la tierra. Adán tenía que ver con algo creado de la tierra, creado del polvo. O nos enfocamos en que el hombre es espíritu. Hay hombre espíritu que está disfrazado, por así decirlo, con un cuerpo masculino, y hay hombre espíritu que está disfrazado con un cuerpo femenino. Ambos son hijos de Dios, un mismo espíritu. Dios a todos nos ve de la misma manera, aunque no todos cumplimos ni desarrollamos las mismas tareas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si bien el hombre es un cuerpo, tiene un cuerpo, posee un cuerpo, el cuerpo del hombre, lo que podemos llamar también la carne, es la vasija que porta, que lleva el Espíritu de Dios. Cuando yo me movilizo, el Espíritu de Dios va conmigo porque está dentro mío. El mismo Espíritu, dice la Biblia, que resucitó a Jesús de los muertos, está dentro de nosotros. Cuando yo voy a la iglesia, llevo el Espíritu de Dios y con el Espíritu de Dios adoro y me vinculo con Dios. Dios está buscando a Dios. Dios se quiere vincular con mi espíritu y Él solo le habla a mi espíritu. Dios no le habla a tu cuerpo ni le habla a tus emociones. Dios le habla a tu espíritu. Entonces cuando voy a la iglesia, canto, adoro, escucho una palabra,
es mi espíritu el que se está conectando con Dios. Pero también cuando hago alguna actividad fuera de la iglesia, por ejemplo, no sé, le hablo a alguien algo de la palabra o fluyo de alguna manera para beneficiar o bendecir a alguien, también puedo operar en la esfera del espíritu. O sea, el espíritu no está circunscripto a un espacio físico geográfico porque de hecho es espíritu. Entonces, el espíritu no necesita nada. Lo único que necesita el espíritu es a Dios. Por eso en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 dice lo siguiente. Vamos a buscarlo. Miren, vienen con Biblia de papel porque hay que volver a los viejos tiempos. Mucha computadora, hay que volver al papel cada tanto, que está bueno. Y dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre. Está hablando de la época del desierto, donde Dios usó el desierto para afligir a su pueblo y hacerlo tener hambre y así humillarlo. Y te sustentó con maná. Si Dios no hubiera permitido que ellos sintieran hambre, nunca se podría haber revelado como un Dios proveedor. Querramos o no, Dios se vale de ciertas circunstancias de necesidad para manifestar algo de su carácter. Y parte de ser un buen padre es ser un proveedor. Si ellos hubieran vivido todo en nada de necesidad de alimentos, el pueblo de Israel nunca hubiera tenido una experiencia de realmente tener fe a Dios para esperar el maná, nunca hubieran experimentado ni descubierto esa faceta de Dios proveedor como parte del carácter paternal de Dios. Entonces Dios dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este es un principio que Jesús luego lo tomó en la tentación que enfrentó con el diablo. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, cuando compramos un auto que su combustible es nafta, no le podemos poner gas, querosén, no sé, cualquier otra cosa, cualquier otro combustible. No, le tenemos que poner nafta porque fue creado, diseñado por aquel que lo fabricó para funcionar con nafta. Nosotros somos seres humanos que funcionamos de la única manera que funcionamos de manera adecuada, legítima y a su mayor potencial es cuando el motor dentro nuestro, llamado nuestro espíritu, opera con el Espíritu de Dios. Ese debe ser nuestro principal combustible. Cuando hay otros combustibles, no sé, a mí me pasó con un auto, yo que no soy muy cuidadoso con los autos, le ponían combustible que no era exactamente el que iba, por unas diferencias de calidad, y tuve problemas con ese auto, ruidos terribles. ¿Por qué? Porque no le estaba dando en la tecla en lo que le debía poner. Lo mismo con el aceite y demás cosas, tenemos que ser certeros con ciertos autos. Hay autos más delicados que otros. Nosotros hacemos ruido o hay problemas graves cuando queremos que algo externo ocupe el lugar de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos niños jóvenes que entran en la droga por un problema de orfandad, por una ausencia de paternidad? ¿Cuántos reciben problemas cuánta gente, jóvenes y no tan jóvenes, se flagelan a sí mismos, se castigan y hasta llegan al suicidio por problemas de que no fueron amados, que no fueron respetados, que fueron abusados, que fueron maltratados por ausencia de paternidad o por paternidad abusiva? Hoy estamos escuchando cosas terribles. Antes yo decía abusos y cosas terribles, escuchábamos de un padrastro, hoy aún de padres biológicos. Es terrible cómo la humanidad está siendo golpeada por el espíritu de la orfandad. Este no es un mensaje más de una reunión más, de un culto, de una campaña. Este es un mensaje que tiene que ver con un ataque sistemático en contra de nuestros jóvenes y niños. Vemos en la historia de la iglesia y en la historia más que de la iglesia del pueblo de Israel varias instancias, por ejemplo la de Moisés, la de Jesús por supuesto también, donde se atentaba literalmente y se mataban niños para que el propósito de Dios no ocurriera
y aún así no pudieron evitar que eso ocurriera. Hoy también hay otros tipos de asesinatos. Asesinatos por medio de quemarles el cerebro con demasiada tecnología y adicción a la tecnología, porque está comprobado que hay ciertos tipos de interacción tan obsesiva en la tecnología. Harvard lo está comprobando que quema neuronas de los niños. Ojo con niños y adolescentes con mucho tiempo en las tablets interactivos. Algunos dicen, no, pero nosotros éramos la generación de los 80 y mirábamos tele y no nos pasó nada. No es lo mismo la tele que un dispositivo interactivo, porque la tele es, uno ocupa un rol pasivo, mientras que los aparatos tecnológicos que hoy vivimos son roles activos de interacción. Hay una interacción y un vínculo obsesivo, adictivo, si está fuera de lugar, si es excesivo el tiempo que lo usa el niño o el adulto. Hay una interacción, una ida y vuelta, como si fuera una pregunta y respuesta, una interacción, y eso es lo que lo puede hacer muy adictivo, soltándose algunas, ¿cómo se llama?, hormonas terribles de sensación y satisfacción del placer. Pero volviendo al tema original, si no llenamos nuestro espíritu con el espíritu correcto, que es el espíritu de Dios, a veces buscamos cosas que lo reemplacen y ahí caemos en error y en problemas. Lo único que puede ser utilizado como el verdadero combustible de nuestras vidas en nuestro espíritu es el Espíritu de Dios. Volviendo al tema de la carne, si somos carne somos espíritus, tenemos la realidad que somos espíritu, aunque ese espíritu está dentro de un cuerpo, dentro de la carne. Cuando hablamos de necesidades, si hay algo que caracteriza a un huérfano es la necesidad. Lo que más tiene necesidad un huérfano es de protección y provisión. No sé si les ha pasado alguna vez, calculo que muchas, de ver a un niño en la calle hermoso, pero todo sucio, ¿sí? Que ya perdió su sonrisa, su ropa está mal, pidiendo en la calle. ¿Qué vemos ahí? Vemos un huérfano. Quizás la madre o el padre están cerca y los mandan a pedir. No es que no lo tengan físicamente esa madre o ese padre, pero en él están las características, un rasgo de un huérfano, que sobre todo es extender la mano y pedir. Esa cultura impregnó por mucho tiempo a la iglesia. No podemos ser cristianos inmaduros siempre, que vayamos siempre a la iglesia con la mano extendida para pedir, para que me den. Hay un refrán que dice, a llorar a la iglesia. A la iglesia quizás llegaste llorando, quizás llegaste pidiendo algo material, o pidiendo que oren por vos, o pidiendo que te liberen, o pidiendo que te aconsejen. Muchos o casi todos llegamos a la iglesia por medio del pedir, por medio del mendigar a veces. A veces quizás no algo material, a veces algo emocional, mendigar afecto, mendigar atención, mendigar cuidado. Muchas veces, no todas, el mejor lugar que uno se siente es en la iglesia, porque en la iglesia te llaman por tu nombre, en la iglesia se supone que no te hacen bullying a los que son más chicos, en la iglesia te dan un lugar, te aceptan, no sos un número más, o debería serlo. Pero corremos el grave peligro de perpetuar a veces una cultura incorrecta. Un tema o un punto es llegar a la iglesia por una necesidad y que a través de esa necesidad yo conozca a Dios. Y otra cosa es vivir siempre en necesidad porque siempre quiero depender de otro. Y eso es muy serio. Entonces, cuando hablamos de protección o provisión, estamos hablando de un huérfano. Un verdadero hijo no necesita protección y provisión porque ya la tiene. A veces me da risa porque cuando planificamos cosas con mi esposa, que ella trabaja y yo los cuido, o al revés, o ella se va y se quedan con otro. Cuando Benjamín, que es mi hijo del medio, escucha que nos vamos o que vamos acá para allá, él siempre dice, ¿y con quién se quedan los peques? ¿Y quién va a cuidar a los peques? Los peques sería él y su hermana. Nunca está fuera de nuestro plano descartar la necesidad, y que sabemos que tenemos la obligación de que o Sandra o yo, o si no mis papás, mi hermana, quien sea, tiene que cuidar de ellos si nosotros no estamos en nuestra ausencia, por lo menos de acá a unos cuantos años. Hoy en día cada vez es más prolongado. Zoe tiene 12 y yo tampoco la dejo que vaya por cualquier lado, ni siquiera que cruce la cuadra de mi casa. Pero lo que digo es que no tiene que quitarle el sueño esto a Benjamín, porque lo dice, Zoe nunca lo dijo. Un verdadero hijo no le debe quitar el sueño
de quién va a protegerlo o quién va a proveerle. ¿Sí? Un verdadero hijo que tiene un verdadero padre no piensa todos los días, uy, ¿comeremos o no comeremos? Un huérfano come salteado, come gracias a una ayuda del gobierno, a una olla popular. Un huérfano come gracias a una linda abuela que cocina un guiso más grande en el barrio y te convida. En el reino de Dios también sucede así. Entonces, ¿qué le pasa a un huérfano? Está todo el tiempo preocupado por su bienestar. Ese es un punto interesante para marcarlo como una señal de un huérfano. Un huérfano está enfocado en sí mismo. Es medio... tendríamos que replantarnos como pastores cómo erradicar esta cultura de huérfano. ¿Por qué? Porque es medio como una utopía o hasta abusivo. Dios no es un Dios abusivo, ¿no? Porque Dios nunca te va a pedir algo que vos no puedas dar. Dios nunca te va a pretender que seas alguien que no puedas ser. ¿Cómo le voy a pedir a un huérfano que ponga el reino primero o que haga un montón de cosas si el huérfano está siempre pensando en sí mismo? Necesita autoprotegerse, autoproveerse. Porque esa es la manera, esa es la cultura en la cual un huérfano opera. Porque hay una cuestión de supervivencia. Nadie quiere... todos queremos, de alguna manera u otra, con más o menos esfuerzo, sobrevivir y sobreponernos a las circunstancias. ¿Sí? Aquel que ha decidido no sobreponerse a las circunstancias está en un decaimiento hacia una depresión y hacia la muerte. ¿Sí? El otro día reflexionaba en algo, ¿no? Cuando a alguien se le muere un ser querido muy cercano, tiene dos muy cercanos, estoy hablando de un hijo, de un hermano, alguien muy cercano. Tiene dos alternativas, no hay un tercer camino. Una alternativa es tirarse en una cama y no levantarse más, apagar la luz y dejarse inundar en el pozo de la tristeza. La otra es levantarse y ponerle más garras a la vida que antes. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión de mi postura y de mi decisión en el espíritu. Entonces yo tengo que saber cómo afrontar, sobre todo, cómo sobrevivir o sobreponerme a esa situación. El huérfano está acostumbrado a ser víctima de la situación y a veces también gente que sin querer quiere ser huérfano toda la vida por una cuestión de comodidad. Llevado al plano espiritual, es más fácil que oren por mí, a que yo cambie, es más fácil que alguien me aconseje, a que yo tome una decisión sabia y busque la guía de Dios. Es más fácil que haga el trabajo por mí. Cuando somos niños nos encanta que nuestros papás nos vistan, nos bañen, nos hagan la comida, nos compren los juguetes. Cuando vamos creciendo, yo tengo que hacerlo por mí mismo y sobre todo si soy padre, lo tengo que hacer por otros. Si no, me voy a quedar en una instancia siempre de necesidad. Un huérfano necesita protección, un huérfano necesita provisión. Y hay algo que me pareció muy relevante, ya yendo hacia el final, porque la hora va avanzando, entender esto que es tremendo. ¿Saben lo que suele hacer un huérfano? Amontonar. Como necesita proveerse a sí mismo, como necesita protegerse a sí mismo, un huérfano va a amontonar. Si tiene un huérfano la bendición de tener un cierto tipo de prosperidad o solvencia económica, va a tratar de amontonar eso para garantizarse un futuro, para garantizarse cierta seguridad. A mayor cantidad de dinero, el hombre piensa en la mayor cantidad de dinero como una cuestión de protección y seguridad. ¿Sí? No es casualidad que Mateo capítulo 6 nos habla, específicamente en el versículo 33, nos habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las cosas nos serían añadidas. En contrapartida, creo que es el versículo 24 o 25, nos habla de una actitud incorrecta que tienen, ¿qué tipo de gente? Paganos. Estos paganos, aunque la Biblia ahí no los dice, operan en un espíritu o una cultura de huérfano. ¿Por qué? ¿Qué dice? Que aquel que todo el tiempo se está preocupando, ¿qué vestiré? ¿Qué comeré? Está demostrando una postura de un huérfano. Por lo que decía antes, yo me encanta cocinar y hoy cocino 90 y pico % de las veces y Sandra hace otras tareas en la casa. En un tiempo yo cocinaba y decía, ¿qué quieren comer? Hasta que dije, no voy a preguntar más.
¿Por qué? Porque hasta ese tiempo éramos los que contestábamos, era Sandra, Zoe, mi hija mayor, pero ahora cuando van creciendo los demás, si escucho la opinión de 5 personas, no cocino ni para el día del arquero, porque van a querer todos cosas diferentes. Entonces trato de buscar cosas que le gusten a todos o varias alternativas y cocinar. Y ahí voy variando. Y si escucho que alguien dice, me gustaría comer tal cosa tal día, voy viendo la manera de hacerlo. Pero a lo que voy es que los chicos, cuando me ven cocinando, me empiezan a decir, ¿qué va a hacer papá hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? Pero no porque estén preocupados por no comer, porque gracias a Dios nunca les faltó, sino porque quieren saber qué van a comer, si les gusta o no les gusta. Pero un huérfano está preocupado si la olla la va a llenar alguien o no. Un huérfano está preocupado si le va a llegar esa vianda del colegio o del gobierno. Un huérfano, por eso cuando tiene algo, aunque sea poco, lo va a empezar a acumular. Ahí en Mateo 6 nos habla en contra de este espíritu de acumulación, sino que pongamos primero al reino de Dios y su justicia, o sea, su manera, la manera que Dios tiene de hacer las cosas. La justicia habla ahí de la manera que Dios tiene de hacer las cosas. Una forma de operar para un verdadero hijo de Dios es ser generoso, porque Dios es un Dios que da. Dios dio tanto que dio a su propio hijo. Si somos personas codiciosas, tacañas, es más, cuando hablamos de reino, hablamos de que hay un versículo que habla de que los codiciosos, los avaros, no entrarían en el reino de los cielos. Entonces, si queremos operar como verdaderos hijos del reino de los cielos, algo que no nos podemos dar el lujo de no ser es generoso. Debemos ser generosos para operar de manera activa en el reino de los cielos, de manera efectiva en el reino de los cielos. Debemos ser generosos. No es negociable no ser generoso en el reino de los cielos. Entonces está hablando en ese contexto de Mateo capítulo 6 que aquellos que acumulan porque se preocupan por qué vestirán y qué comerán, se están catalogando o poniendo a sí mismos en un lugar complicado que es el de los paganos, operando en un espíritu de huérfano y en un espíritu de hijo, que lo pone primero a Dios y al poner primero a Dios tiene fe y confianza que Dios proveerá para su beneficio como Padre amoroso que Él es. Si Él es un Padre amoroso, dice la Biblia que si nuestros padres naturales saben dar buenas dádivas, y si nuestros padres naturales cuando el hijo le pide pescado no le da una piedra, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Nuestro Padre Celestial quiere abolir, erradicar la orfandad. ¿Qué estamos dispuestos a hacer como pastores? Y esto es para reflexionar. ¿Permitir y perpetuar un espíritu de orfandad porque nos hace sentir seguros? ¿Será que algunos pastores nos hacen que nos sintamos más seguros, que la gente mendigue y nos necesite? No se puede operar en una madurez con ese tipo de pastores. Nos encanta a algunos pastores que nuestras iglesias se llenen, nuestras campañas se llenen de gente que necesita un montón de parte nuestra para que luego se vea cómo esa gente son provistas de amor, provistas de sanidad, provistas por respuesta a algún tipo de sus oraciones. Y después tratamos de trabajar con otro tipo de personas y tratando de saciar cosas y necesidades, lo cual es parte de nuestra tarea y está bien. Pero no podemos hacer que la gente dependa de nosotros y sea enfermizamente dependiente de nosotros, porque un verdadero padre no está solamente dando, sino haciendo que vos te conviertas en un recurso para otros, para dar a otros. Y para que vos te conviertas en un recurso para dar a otros, lo primero que debes hacer es madurar. Si hoy mi papá cuando fue tan cómico, yo me casé de grande, a los 32 años, y luego de que estuvo 32 años yo vivía con ellos, me mudé a 15 cuadras y cuando me mudé, mi papá, que es un cómico bárbaro, en vez de ir al supermercado de su casa, hacía 20 cuadras para venir al supermercado de mi casa para verme, o sea, poder verme más seguido. ¿Por qué? Porque había algo que él no podía o le costaba y se estaba resistiendo, y es al desarraigo o al corte. Dice la Biblia que dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer. ¿Qué tiene que ver esto? También sucede en el plano de los hombres de Dios, los hombres
en los pastores. Vemos iglesias a veces, y esto soy testigo, de iglesias muy grandes y de gente llegar a ocupar lugares importantes y extenderse ministerialmente y dar un montón de hermosos frutos, pero de repente llegan a un techo, yo lo viví, y como que el techo se les cae encima y dejan de tener fruto. ¿Por qué? Porque hay alguien arriba que no les gusta quizás, no digo todo, no digo que sean todas las iglesias, pero hay muchas iglesias que ocurre, que no les gusta tu éxito. ¿Por qué? Porque quieren de manera consciente o inconscientemente que sigas en un espíritu de orfandad para que siga esa relación de necesidad. Así no vamos a edificar nunca una iglesia madura. Debemos abolir la orfandad y debemos soltar a nuestros hijos para que un día se conviertan en padres. No hagas lo mismo que hacía mi viejo, pobre mi viejo, lo estoy criticando, pero estoy haciendo un ejemplo muy claro para que veamos que lo mismo puede ser en el reino de Dios. Tenemos que dejar salir, tenemos que soltar, porque si no, nuestros hijos espirituales no van a ocupar y no van a cumplir su propósito para el cual Dios los llamó, porque queremos siempre mantenerlos en nuestra casita, con nuestra ropita, con nuestro alimentito, con nuestra bebida, con nuestra cosita. Cierro con esto. ¿Vieron las familias italianas? Amo los italianos, pero también son bravos. En mi casa, la comida es algo muy importante, como les he contado otras veces, y a veces cuando hay ciertas comidas no son tan bien vistas. Ahora nos reímos con mi hermana porque, ahora que está todo el auge de lo vegano y lo natural, mi abuela ya ha fallecido hace casi 6 años, si no recuerdo mal. Y si hoy escucharan a mi abuela que nosotros no me voy a volver vegano, pero si nos quisiéramos volver vegano o comer muchas cosas veganas de ese estilo, mi abuela diría: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo esa porquería? ¿Por qué? Porque mi abuela era de la pasta, yuta, o sea, mucha pasta, mucho, no sé, fideo, canelones, asado argentino, mezcla de argentiniada con tanada. ¿Por qué? Porque ella se enfocaba mucho en la comida, y como casa de fe y como padres espirituales nos tenemos que enfocar mucho en la comida. ¿Cuál es el alimento con el cual alimentamos a nuestros hijos espirituales? ¿Los alimentamos para que siempre sean dependientes de nosotros? ¿Y vieron que la grasa o las harinas nos volvemos dependientes y adictos? Mi abuela tenía harina hasta en los anteojos. ¿Nos volvemos adictos al maná o queremos realmente ocupar un lugar en la tierra prometida y nosotros conquistar? ¿Qué tipo de alimento le estamos dando a nuestros hijos espirituales? Les decimos todos los días: Dios te va a bendecir, te va a prosperar, mensaje de fe, para que luego, cuando no tengan más fe o no vean tantos resultados, vuelvan a querer el mismo mensaje? ¿O los llevamos siempre de gloria en gloria, haciéndoles que maduren en su carácter para que no dependan de nuestro mensaje de fe, sino que puedan depender de su carácter maduro, y con su carácter maduro sean un imán para que no busquen bendiciones ni esperen bendiciones, sino que ellos se conviertan en una bendición? Espero que realmente este mensaje los haga reflexionar y replantearse muchas cosas, tanto aquellos que son hijos espirituales como los que son padres. Muy bendecidos, y liberémonos de a poco, pero a la vez rápidamente, del espíritu de la orfandad, aprendiendo y conociendo qué significa la verdadera paternidad en Dios.